buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a reflexionar sobre el espacio doméstico, residencial, los lugares de tránsito, sobre el espacio habitable de lo efímero, los refugios, el universo cotidiano de una de las artistas jóvenes más representativas de Galicia, Carmen Nogueira. Nacida y residente en Vigo, Carmen Nogueira es una artista que trabaja en el ámbito de la fotografía y la instalación. Doctora en Bellas Artes, fue profesora asociada e investigadora en la Universidad de Vigo, bolsera en Berlín, cofundadora de la revista de arte y cultura Fe, autora del libro La representación como puesta en escena. Publica numerosos artículos y estudios en diversos medios. Participa en la exposición 30 años en el 2000, en Fotobienal y en la Bienal de Arte de Pontevedra. Ha expuesto en la Galería Azoc de Vigo, en la colectiva Adosados, Emporios Invisibles de la Fundación Granel. Su instalación Refugios fue expuesta en Urbanitas, en el Marco de Vigo, y Metrónom de Barcelona, en el Coro de la Universidad de Santiago y en Arco, pieza adquirida por la colección del CEGAC. Participa en el proyecto Edición y en A Cidade Interpretada. Buenas noches, Carmen. Bienvenida a Correa Televisión. Gracias. Tu obra reciente la vemos en el doble espacio del CEGAC, al lado de Apolonia Susterlich, construyendo una arquitectura, activando la pasarela que Álvaro Siza había dejado inactiva. ¿En qué se basa este proyecto? Bueno, realmente este proyecto se basa en un proyecto anterior de Apolonia Susterlich, que también participó conmigo en La Ciudad Interpretada, y bueno, ella planteó una pieza en Huertas, que era como, bueno, con los restos de materiales de la Ciudad de la Cultura, hizo unos bancos, ¿no? Y entonces nos propuso, bueno, Pablo Fanego y yo estamos llevando un proyecto para el CEGAC que se llama La Trama Urbana, que luego conversaremos sobre otras partes de ese proyecto. Entonces nos propuso continuar un poco esa reflexión sobre la Ciudad de la Cultura, también sobre todo qué significa, qué son los equipamientos culturales, reflexionar un poco sobre cuáles son las prácticas culturales, cuáles son las necesidades de nuestro contexto local y, bueno, hacer como una reflexión más profunda, ¿no? Sí. Entonces, ella diseñó un seminario que se va a celebrar en septiembre, al que estáis todos invitados. Gracias. Sí. Pero a la vez nosotros queríamos, bueno, como yo también había reflexionado en la Ciudad Interpretada sobre cómo los objetos, la forma en la que nosotros usamos los objetos y los espacios públicos, cómo esos objetos cambian nuestra relación con las cosas. Por ejemplo, que tú y yo nos sentemos así, es diferente a si nos sentamos sin una mesa en medio, si nos sentamos en el suelo, que ese tipo de formalizaciones también cambian la forma de decir las cosas, ¿no? Entonces, pues las dos pensamos en que sería interesante elaborar un dispositivo en el que esas conferencias tuviesen lugar. Es decir, en lugar de hacer las típicas conferencias en las que el conferenciante está en un lugar jerárquico, separado de las personas que están escuchando, intentar hacer un dispositivo en el que esa relación no sea tan jerárquica y además usar esos espacios intermedios entre conferencia y conferencia en los que la gente está un poco más relajada, pero sigue hablando sobre los temas de los que hablaron en la conferencia y realmente muchas veces ahí surgen más cosas que en la propia conferencia, ¿no? Digamos que ese pensamiento formal y ese pensamiento informal que estuviesen un poco entremezclados, ¿no? Y ese es el origen de la pieza, del doble espacio, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue crear esa plataforma. Y lo que vamos a hacer es abajo, en la planta de abajo, hacer las conferencias. Vamos a diseñar un mobiliario que se va a empezar a producir ahora y el piso de arriba es el espacio de la reflexión informal, digamos. Ahí vamos a poner documentación, libros, café y la pasarela. Realmente nosotros lo que quisimos es, digamos que esa pasarela que estaba como algo inalcanzable, claro, ¿no? Como algo utópico, ¿no? Para todo el mundo que entraba en esa sala, una sala que tiene, bueno, así como un valor casi religioso, ¿no? Y esa ventana, ¿no? Que era como, yo creo que todo el mundo que entró en esa sala en algún momento tuvo ganas de salir por esa ventana y ver qué pasaba ahí, ¿no? Y entonces nosotros, digamos que convertimos de una forma así como un poco pragmática ese deseo utópico, ¿no? Y lo convertimos un poco en realidad para permitir salir y al mismo tiempo
pues abrir un poco lo que es el núcleo del museo al contexto local, ¿no? Es casi como una cosa alegórica de salir afuera y de que lo de fuera entre dentro también, ¿no? Y salís totalmente al exterior, porque habéis creado un andamio, o sea, el que el espectador se puede sentar y contemplar el paisaje natural, la vegetación, claro, el Parque de Santo Domingo. Mira, antiguamente, o sea, Santiago siempre fue una ciudad que convivía, o sea, lo urbano, la trama urbana, con lo rural, o sea, en íntima conexión. ¿Es volver a recuperar esta idea? Bueno, en este caso yo creo que tiene más la cosa esta más global de hablar del contexto local, ¿no? Igual no tanto adjetivarlo como rural o urbano, como ya sabes que en otros proyectos sí que esta idea para mí es una cosa que me preocupa mucho, quiero decir que me parece una idea importante sobre la que reflexionar y sobre la que trabajar, ¿no? Lo del rural y lo urbano. Pero en este caso era más la idea de recuperar lo local, de que nosotros queremos hacer una reflexión, pero que esa reflexión tiene que tener siempre en el horizonte que estamos hablando de algo concreto, de un lugar concreto, claro, de un contexto concreto, ¿no? O sea, no queremos reflexionar sobre la cultura como algo abstracto. La cultura es abstracta, o sea, tiene un nivel de abstracción, pero tienes que saber dónde está situado, ¿no? Y el trabajo de Carme se ha ido decantando desde lo fotográfico a las instalaciones y has confrontado tu obra con diferentes espacios. ¿Nos puedes hablar de tu proyecto en la Rúa de San Pedro, en O Cruceiro? Sí, pues justamente lo que me estabas preguntando antes sobre lo de rural y lo urbano, ¿no? Pues en este proyecto sí que es una idea que sí que tenía en la cabeza. Bueno, sobre todo porque a diferencia de Vigo, que es la ciudad donde yo vivo, resido habitualmente, pues yo creo que en Santiago la relación entre el crecimiento y el desarrollo urbano, ¿no? Me parece que se ha hecho de una forma como, no sé si es porque igual no ha habido tanta prisa como en Vigo o porque ha habido más respeto, más cuidado, más sensibilidad, no lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, en el barrio de San Pedro yo creo que se puede ver perfectamente cómo ha habido un crecimiento urbano, pero que en muchos aspectos se ha preservado un poco ciertas estructuras que igual tenían que ver algo más con el rural o, bueno, la estructura de Rueiro, ¿no? Que realmente el Rueiro o la calle como espacio social, ¿no? Entonces, a mí eso fue justo lo que me pareció importante, ¿no? Que era un entorno urbano en el que esa estructura formal del Rueiro como espacio social se conservaba, pero igual a lo mejor como en todas las ciudades o como, seguramente que lo hablaremos más adelante, ¿no? La cosa de lo social, ¿no? Del uso social del espacio público, ¿no? que es una cosa que se pierde un poquito. Sí, ahora. que yo creo que está un poco problematizada en nuestra sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, en San Pedro yo veía que en el Cruceiro es un espacio que me parece ideal para usarlo como espacio social y realmente es un espacio que está ocupado por coches todos los días, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que en nuestra sociedad el coche pues es como se ha vuelto consustancial e indispensable. Claro, pero que al mismo tiempo a veces buscamos soluciones, no sé, como demasiado ilógicas, ¿no? A lo mejor parecen más rápidas, pero es como ilógico que esa plaza esté ocupada por coches cuando es un lugar chulísimo para ser espacio de encuentro social. Y esa fue la intención. ¿Y hay complicidad entre el ciudadano o hay un desequilibrio, o sea, un desfase entre una apuesta tan contemporánea y la gente que lo ve? ¿Qué ha pasado? Pues vale, pues te cuento concretamente qué hice en esa plaza, ¿no? Pues yo lo que hice en la Plaza de San Pedro es que, como eso te decía, que lo sentía como un espacio social muy interesante y que sin embargo no había asientos y sin embargo había coches, ¿no? Entonces lo que hice fue diseñar 2 bancos, bueno, una especie de bancos extraños, porque claro, yo tampoco me presento como una urbanista, o sea, yo soy un artista, entonces hago un objeto que no pretende solucionar un problema como lo tendría que hacer pues el arquitecto. Además ha sido efímero. Claro. Sí. Y además para mí es importante que sea efímero, porque yo creo que mi función, si tengo alguna función, es de señalar cosas, ¿no? O de provocar una dinámica que luego
las soluciones yo creo que no las tengo que buscar yo, sino que incluso el propio ciudadano. Pues por ejemplo, yo estos dos bancos que hice, tarimas. Sí, exacto, que eran casi como una especie de tarimas con fotografías del suelo. Entonces era como una especie de elevación del suelo, pero que al mismo tiempo se ponía en un lugar donde normalmente aparcaba el coche, pero bueno, un banco muy pequeño. Entonces, ¿qué relación hubo con la gente? Pues claro, a la gente realmente, a la gente que iba a aparcar el coche le molestaba un banco. Realmente la molestia es muy pequeña porque ni siquiera quitaba el sitio de aparcar un coche, pero yo creo que esa reacción incluso negativa, ¿no?, del ciudadano que dice, pues ¿por qué me impiden aparcar? Pues yo creo, para mí no es negativa, porque yo lo que busco es un poco señalar el conflicto, o sea, ¿por qué un espacio así lo usas para aparcar? ¿No? O sea, y simplemente que te cuestiones que no puedes dejar el coche o que tienes que apartar el banco, porque realmente se pudo aparcar, solamente había que aparcar el banco, que fue lo que sucedió, ¿no? En tus proyectos es muy importante la reacción del pueblo, o sea, de los residentes, claro. No solo que aparezca en prensa cultural, ¿no? Claro. Y es fundamental. Claro, para mí lo fundamental es eso, que se produzca una dinámica, que eso genere algo, ¿no? Sí. De todas maneras, estos proyectos efímeros, estamos recordando aquí en Santiago del proyecto con el que has trabajado, con Nathan Cole y, por ejemplo, Jorge Barbie, que ha hecho el minarete. O sea, qué pena que no hayamos podido disfrutar durante más tiempo de proyectos fantásticos. Sí. Fantásticos. También te mueves en la temática de géneros, la noción de la identidad, incluso te interesa el cuerpo. ¿Trabajas con intención de género? Sí, yo creo, para mí la cuestión, o sea, de género o lo que las críticas feministas han aportado al arte contemporáneo, para mí es una cosa de base, digamos, ¿no? O sea, que quiero decir que me parece que que casi todo el mundo que trabaja ahora y que trabaja con una perspectiva contemporánea tiene que tener asumidas esas críticas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del diseño de la ciudad, yo creo que las críticas feministas o muchas perspectivas con las que yo trabajo, la idea de recuperar el espacio social o el espacio público como espacio social, o incluso hablar del espacio o no tratar una intervención artística desde lo monumental, ¿sabes? Para mí eso es aplicar una perspectiva de género. Sí. También, bueno, en otros trabajos que te hemos visto, trabajos de fotografías con personajes decapitados para que el espectador se metiese, digamos, en la obra, en esa fotografía, en esa instalación y se identificase con... Te hemos visto escenas de barriendo suelos y suelos, pero ya más antiguas en el tiempo. Sí, te refieres a un vídeo sobre el trabajo doméstico, ¿no? En el que desaparecía todo el trabajo y el título del vídeo es la duración de ese tiempo que desaparece. O sea, el vídeo se titulaba 25 minutos, 5 segundos diarios, que era el tiempo que faltaba en el vídeo y durante ese tiempo era el tiempo en el que se había realizado el trabajo doméstico, ¿no? Que realmente es la sensación que parece que hay en lo cotidiano, ¿no? Que parece que el trabajo doméstico o esos trabajos como un poco subalternos, ¿no? Que parece que no necesitan tiempo para hacerse, porque realmente no están valorados económicamente, o sea, no se valora económicamente, entonces es como si el tiempo no existiese, ¿no? Además, como habitualmente dice la ama de casa, que ni se valora ni que no tiene fin, porque enseguida está todo limpio, enseguida se mancha todo. Sí. En tu obra vemos similitudes con el trabajo de Santiago Cirujeda y también con Dan Graham. ¿En algún momento estos autores han influido en tu obra? Bueno, Dan Graham, por supuesto, o sea, me parece una persona importantísima en mi Hay un trabajo arriba ahora coincidiendo con tu obra en el CEGAC, en la terraza. Fantástica esa pieza. Sí, y bueno, la verdad es que esa época, me parece, la época de los 70, me parece que hubo gente muy importante que redefinió muchas cosas y Dan Graham, las cuestiones espaciales me parecen fundamental. De hecho,
en mi tesis hay un capítulo dedicado a él. Y el trabajo de Santiago Cirujeda también me interesa mucho, de hecho... Bueno, ¿habéis colaborado? Sí. Sí. Que sí, ya que estamos hablando, si te parece, hablamos de este proyecto en Vigo. Sí, pues es un proyecto alrededor de los edificios de Corrales, en Travesía de Vigo, que también es un espacio muy, muy curioso, ¿no? Entonces, porque yo creo que aúna muchas cosas importantes, ¿no? Por una parte, es una imagen popular de lo que no es bonito, ¿no? O sea, porque todo el mundo tiene esa idea de que entras en Vigo y ves esos edificios que son horribles, como dice todo el mundo. Por otra parte, son un icono también de un cierto tipo de arquitectura, la arquitectura moderna que realmente, del estilo moderno, que tuvo como una intención utópica de solucionar problemas de vivienda y que, claro, luego por la cantidad de cosas que pasan siempre, imagino que cuando tienes que llevar un proyecto, cuando tienes que realizar un proyecto como le sucede a la arquitectura, que luego las cosas no son abstractas, sino que hay muchas cosas vitales, ¿no? que son necesarias y después pasa. Si faltan, claro, y que complican todo, ¿no? Y que hace que las cosas que no pueden ser abstractas, ¿no? Y que el roce con la vida pues provoca ciertos problemas, ¿no? Entonces me pareció que era un edificio muy significativo y que estaba en un lugar muy significativo porque al lado pues hay viviendas que son casi como rurales. Entonces en ese entorno nosotros hicimos una reflexión sobre ese entorno y lo que concluimos fue también insertar unos bancos en el espacio, ¿no? Porque realmente el problema, pienso, no es el edificio en sí, sino el contexto en el que está, porque ese edificio aterriza ahí casi como un ovni, digamos, que no tiene que ver con dónde está, ¿no? Entonces, hicimos dos tipos de bancos diferentes. Santiago colocó detrás de un espacio que quedaba entre dos edificios que solamente se usaba para poner una valla publicitaria, colocó unos bancos fijos, como para llamar la atención sobre ese espacio, y yo coloqué 3 bancos móviles, que me interesaba también que fuesen móviles, porque así el movimiento que hiciese la gente con esos bancos también me iba a dar una idea sobre qué pasa con el lugar. Y esos bancos eran una maqueta exacta de las jardineras que estaban situadas en el centro de la ciudad, o sea, la misma proporción, en madera, claro, no en piedra, y con una fotografía de las fotos encima. Entonces, digamos que colocadas en el espacio funcionaban como jardineras, pero eran bancos, y la gente pues empezó a moverlos. Y como yo iba a fotografiar los bancos, la gente empezó a hablar conmigo y, claro, a través de ese diálogo, pues, no sé, empezaron a salir cosas que me parecen muy interesantes, que te ayudan a analizar las cosas no de una forma unidireccional, ¿no? ¿Sabes? Que es lo más fácil, ¿no? Ver las cosas... Insertada totalmente con los vecinos, aquí también mucha participación ciudadana, otra vez, que es fundamental en todo tu trabajo. Sí, sí. Me parecen fundamentales, me parecen importantes las dos cosas, ¿no? Me parece importante que tú veas el banco y que ese banco no sea un banco normal, que veas el banco y que veas unas flores sobre las que te puedes sentar, que veas un objeto que problematizado, quiero decir, sí. Y que luego que ese banco pueda generar algo, ¿no? Las dos cosas. Y también el entorno de la fábrica de porcelana Álvarez en Vigo, ¿no? Como, recuperando el antiguo foco dinamizador de una fábrica que generó, pues puestos de trabajo, que generó todo un fenómeno industrial. ¿Y nos explicas un poquito? Sí, pues eso es lo que te decía de la trama urbana, que van a ser 3 proyectos. El primer proyecto fue este que yo realicé en la fábrica de Álvarez, que consistía en poner una maqueta en uno de los solares, porque claro, a la fábrica de Álvarez tiene muchos solares, aparte de los que están dentro del recinto, pues hay más solares que fueron usados durante la época en la que la fábrica tuvo actividad. Entonces en uno de esos solares monté una maqueta de la fábrica y de lo que estaba alrededor, pero no, sobre todo centrándome en lo que es el río, porque justamente detrás de la fábrica, claro, como es una fábrica de porcelana, es lógico que hubiese un río cerca, entonces
de un lado de la fábrica está el río Lagares y es como algo que está como que no se conoce, ¿no? O sea, digamos que la gente que pasa por ahí es algo que está muy oculto. Y sin embargo, para mí es muy importante porque es, primero, es un eje que hace recordar también a la gente varios niveles de cosas que están todavía presentes, que es el nivel de, o sea, la agricultura, o sea, realmente los trabajadores de Álvarez también eran campesinos, o sea, pero todavía ahora, ¿no? Algunos es trabajadores, está la fábrica, toda la historia de la fábrica, y está lo que va a pasar ahora con la fábrica, ¿no? O sea, que se va a convertir en bueno, van a hacer viviendas, y ese río, en principio hay una intención de recuperar ese río, ¿no? Entonces, yo pensaba sobre las fábricas, o sea, sobre los terrenos de la fábrica y las viviendas, no se puede hacer nada, digamos, y además toda la imaginación o todas las cosas que se puedan decir están como muy, ¿cómo lo diría?, muy duras, ¿no? O sea, las posiciones están muy cerradas porque tienen, claro, tienen una historia muy fuerte detrás, ¿no? Porque realmente a muchos trabajadores aún les deben dinero y la historia es muy reciente y es todavía muy dura. Sin embargo, el río es ese espacio que todavía se puede conquistar, ¿no? Como espacio social, como espacio social que fue. Es un estudio sociológico, pero increíble, increíble. Pero lo más increíble es, o sea, fue la gente, la verdad, tengo que decirlo. La participación, sí, porque, bueno, el apoyo. Claro, o sea, eso fue una parte, o sea, digamos que esa intervención, esos 15 días en los que la maqueta estuvo allí instalada y yo estuve hablando con la gente, eso tiene sentido en sí mismo, pero yo ahora voy a elaborar, claro, con todo ese material, pues voy a elaborar unos vídeos y unas piezas que bueno. Entonces, también cuando estuviste aquí, porque claro, eres residente en Vigo, cuando estuviste aquí en el Parque de la Trisca, en Santiago, o sea, que te llevó, pero días e incluso estuviste a un mes, ¿no? Sí, o sea, bueno, claro, iba y venía, pero sí, también un contacto total con cómo vive, con las inquietudes, con lo que buscan, claro, ¿no? Una inserción total. Y muchas veces tus obras las acompañas de tus propios textos, evidentemente, ¿con qué finalidad? Con la de enriquecer la obra, sí. Sí, que yo creo que no explicarla, o sea, nunca explicarla, o sea, pienso que las cosas tienen muchas lecturas y creo que una obra no tiene que necesitar explicarse y tampoco tienes que entender todo, quiero decir que tú si vienes, o sea, si alguno de los vecinos que vino a ver la maqueta o que vino a trabajar conmigo en la maqueta cuando yo estaba en la fábrica de Álvarez, desde luego no tenía que entender la importancia que tenía para mí el eje del río en comparación con las carreteras tal y como están estructuradas en la ciudad, no, pero simplemente de repente ver su barrio en otra escala, ver de repente la importancia del río, que para ellos la tiene, ¿no? Pero, o simplemente la idea de poder entender eso como un eje importante o como una proyección de futuro, eso para mí es importante. Para ti y para la sociedad. Carmen, ¿cómo, porque ya el tiempo apremia, cómo ves la escena futura del arte gallego? ¿No? ¿Cómo pues eso ya me parece más complicado. ¿Sí? No, quiero decir, porque no sé, porque a mí lo que me parece interesante es que las cosas que fluyan, quiero decir, que haya cosas, que se visualicen. Y claro, no sé cómo veo el futuro, porque pues que discurra como la vida misma. Sí, que haya pluralidad de cosas y que no sé, y que se visualicen las cosas que hay y que no sé, que haya oportunidad de que haya muchas pequeñas cosas y que unos nos apoyemos a otros y no sé. Bueno, y que todos hagan proyectos tan interesantes como los tuyos. Muchísimas gracias, Carmen, por habernos acompañado al programa. Carmen Nogueira es artista muy preocupada por el papel del espectador, por implicarlo en todos sus proyectos, tanto a nivel físico como temporal, de tiempo vivido. Crea espacios ambiguos entre lo público y lo privado. En definitiva, el arte aproximándose a la vida. Vivirlo es toda una experiencia. Ya saben, visiten el CEGAC.
En verano es buen momento también para la cultura. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene, a los que estemos aquí, sin vacaciones. Gracias.